Esto. ¿Hay consulta a la clase anterior? De la introducción. Bueno, hoy día vamos a seguir con hormigón, pero así que vamos a tocar algunas cosas de la clase anterior. Unos temas que vimos. Ahí está. Acuérdense que la clase pasada vimos, bueno, como introducción al hormigón, los aspectos más importantes. Ya cómo se relaciona con el árido, las principales características, las aplicaciones, la importancia que puede tener el árido para formar este hormigón. Y ya hoy día vamos a empezar a detallar, como se diría, como a picar finito. ¿Ya? Vamos a entrar ya en la pasta ahora del hormigón, la estructura de la pasta cementicia. ¿Ya? Y como dije en la clase pasada, el clásico cemento es el cemento Portland, ya que está totalmente caracterizado, estandarizado, a la distinta normativa a nivel internacional. Los rangos de composición del cemento Portland son el más típico de distintos países. Entonces, en base a eso está la diapo que vamos a ver a continuación, ya del cemento Portland, el que se ocupa. Tanto va a ser hormigón armado, como simplemente hormigón o mortero. ¿Ya? Entonces, el que ustedes conocen como cemento, ese saco de cemento que en la ferretería, que es un polvo gris, es de composición típica de cemento Portland. ¿Ya? Y ese polvo gris son partículas angulares, ya no son esferas perfectas, y están en un rango de 1 a 50 micrómetros. Ese es el tamaño de partícula de ese polvo gris, ya 50 micrómetros, es decir, lo más grande sería, bueno, eso es 50 metros dividido en un millón, ¿ya? O también podría ser 50.000, perdón, es 0,05 milímetros. 0,05 milímetros, según es milímetro dividido en mil, de 1 a 50 micrómetros. Ese es el rango de tamaño de esa partícula que ustedes conocen o ven en el saco de cemento. O sea, es una partícula muy fina, algo que está pulverizado. Y eso proviene del clinker pulverizado. ¿Ya? Bueno, aquí está la imagen de ese polvo fino que tendría un tamaño de partícula de 1 a 50 micrómetros, que es el típico cemento que todos conocemos. ¿Ya? Ese clinker pulverizado, pues el clinker que sale del horno de fundición, y es la partícula principal, el subproducto principal de la industria del cemento, donde se muele y después se mezcla después con yeso. Entonces se pulveriza este clinker con una pequeña cantidad de sulfato de calcio, que sería el yeso. Y ese yeso o sulfato de calcio es para retardar un poco el fraguado. Porque si no tuviera esta mezcla con yeso, ¿qué pasaría? Que al interactuar con el agua se endurecería muy rápido. Muy fácilmente cementaría. No se podría trabajar. Tendría un par de minutos, un par de horas que estaría prácticamente endurecido. ¿Ya? Y no alcanzaría las resistencias típicas que se diseñan. Y este clinker, como proviene de una mezcla de materias primas, pues el resultado también es una mezcla. Son varios minerales producidos por reacciones de alta temperatura entre el óxido de calcio y la sílice, alúmina y óxido de hierro, que es la materia prima para formar el cemento. Ingresan estos óxido de calcio, sílice, alúmina y óxido de hierro, que son como los principales, ¿ya? Y eso entra al horno y después de varias etapas, distintas etapas de diferente temperatura, pasa a formar el clinker, ¿ya? Entonces este clinker es, si recuerdan la clase pasada, la nomenclatura de la industria del cemento.
C3S significaba, por ejemplo, que la C era óxido de calcio y la S significaba dióxido de silicio. ¿Ya? Esa es la nomenclatura que usan en la industria del cemento, no es una nomenclatura científica, no, sino que una nomenclatura netamente práctica y es como una jerga de la industria del cemento. ¿Ya? Entonces ellos, para no estar anotando óxido de calcio y óxido de silicio, lo abrevian. Entonces C3S significa que hay tres moléculas de óxido de calcio con una de dióxido de silicio. Acá dos de óxido de calcio, una de dióxido de silicio. Tres de óxido de calcio, una de alumina. Cuatro de óxido de calcio, una de alumina y otra de dióxido de hierro. Y así. ¿Ya? Entonces, esa composición a grandes rasgos, eso no quiere decir que hayan otro tipo de componentes. ¿Ya? Estos son como los principales, los más característicos. O sea, pueden existir otros óxidos de otros metales o hidróxidos de algún elemento. Entonces, ¿en qué rango están aproximadamente? El primero C3S, entre 45 y 60%, que sería gran parte, más de la mitad de la composición química de clinker, sería óxido de calcio, 3 óxido de calcio y un dióxido de silicio. ¿Ya? Después entre el 15 y el 30%, la segunda que está aquí, entre 6 y 12, aquí la tercera de acá, y entre 6 y 8% la cuarta. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos la composición de ese clinker. El cemento Portland se dispersa en agua. Cuando hacen la mezcla, agua, cemento, árido, este cemento Portland se dispersa en el agua. Recuerden cómo ocurre esto, cuando echan el cemento al agua, el polvo se dispersa. ¿Ya? No es una disolución perfecta, sino que primero hay una dispersión de ese suelo, y de a poco empieza a absorber el agua. Entonces ahí el sulfato de calcio y los componentes de calcio a esta temperatura tienden a disolverse. Lo que se formó en ese clinker y ahora está pulverizado, tienden a disolverse después de esta dispersión. Entonces, esa fase líquida se satura rápidamente con varias especies de iones. Entonces, al estar estos óxidos en presencia de agua, tienden a hidratarse, ¿ya? Y empiezan a ocurrir reacciones químicas por esa interacción de agua con estos óxidos. Entonces, estos iones de calcio, de sulfato, de aluminato, estos iones, porque recuerden que, por lo que vieron en química, estos se separan en iones, ¿ya? Estas moléculas se pueden separar como iones, es decir, ion calcio, el ion oxígeno, el ion silicio, se separan, ¿ya? Se separan, bueno, y también iones hidroxilo, que son los del agua. Entonces ahí se empieza a producir la hidratación de este cemento. ¿Y qué es lo que pasa a los pocos segundos o minutos? Aparecen los cristales en forma de aguja de hidrato de sulfoaluminato calcio, llamado tringita, que sería lo primero que se forma con esta hidratación. Lo que está aquí en esta imagen, aquí abajito, la tringita, que son como esta especie de tubito o ramitas, eso que está aquí. Esas son la tringita, que sería cristales en forma de aguja de un hidrato de sulfoaluminato. Hay una consulta que se escuchó mal. No, no, alguien selectivo. Entonces esas varitas o esas agujas son de hidrato de sulfoaluminato de calcio, ¿ya? Que es lo primero que se formaría como un cristal, ¿ya? También después, bueno, aquí también aparece la imagen que se van a formar hidratos de monosulfato, ¿ya? Aquí la imagen, la idea es destacar la tringita, que es lo que se forma a los pocos minutos de la hidratación del cemento, ¿ya? O sea, aparecen estos cristales con forma de aguja, ¿ya?
Y eso es re importante, que es un clásico de la pasta de cemento, que son hidrato de sulfoluminato de calcio. Ya que HSC. Más adelante lo vamos a ver varias veces. El HSC, hidrato de sulfoluminato de calcio. Después de un par de horas, aparecen cristales más grandes de hidróxido de calcio, ¿ya? Y cristales más fibrosos, muy pequeños, de hidrato de silicato de calcio. Entonces aparecen cristales de hidróxido de calcio después de un par de horas, y también cristales de hidrato de silicato de calcio. ¿Ya? Y acá eran hidrato de sulfoluminato de calcio. Y acá es hidrato de silicato de calcio, ¿ya? Que también podemos fundirlo con HSC. Pero en este caso son hidratos de silicato de calcio. La tringita es sulfoluminato. Entonces comienzan a ir los espacios vacíos, inicialmente ocupados por el agua. Imagínense este sólido mezclándose con el agua. Entonces obviamente empiezan a formarse estos cristales y el agua empieza a ocupar los espacios de este sólido, ¿ya? Entonces después de un tiempo, que quizá un par de horas, el espacio que está ocupado por el agua inicialmente lo empiezan a ocupar los cristales, debido a que el agua que está ahí en ese espacio empieza a hidratar los componentes del cemento. Entonces, como se forma este nuevo cristal, desplaza el agua y ocupa ese espacio. ¿Bien? Después de un par de días, ¿qué ocurre? Dependiendo de la relación que exista en el cemento alúmina-sulfato, o sea, la relación Al2O3 con SO4, esa proporción va a depender si la tringita se vuelve inestable y se descompone para formar el hidrato de monosulfato, ¿ya? Que es lo que aparecía acá, aquí, hidrato monosulfato, que sería la formación de una tringita debido a la inestabilidad de la mezcla. La tringita, aquí está el hidrato monosulfato, que se forma producto de que la proporción alúmina-sulfato no es la adecuada. Entonces esa tringita se vuelve inestable y se transforma. Y se transforma en un hidrato de monosulfato, ¿ya? Que tiene una morfología de placa hexagonal. No se ve claramente, pero no se ve como una masa. Pero son placas hexagonales. Ya que serían estas que están aquí. Estas plaquitas hexagonales, esas que se ven ahí, sería la herramienta. ¿Quién quería apuntarlo? Esas hexágonos sería lo que se llama acá hidrato de monosulfato, que tiene morfología de placa hexagonal. ¿Ya? Se forman debido a la inestabilidad de la tringita. Entonces la aparición de estos cristales, estas son fotografías SEM, microfotografía. Aquí fíjense el rango de 5 micrómetros, o sea, la distancia entre cada rayita es 5 micrómetros. O sea, aquí uno podría decir de 5, 10, 15. Esto debe medir unos 25 micrómetros, 25, 30 micrómetros. Bien. Esto aquí en el rango de 4 micrómetros. Entonces, la aparición de estos microcristales dan cuenta de una inestabilidad de la tringita, producto de una relación inadecuada entre la alúmina y sulfato, ¿bien? Presente en el cemento. Entonces la morfología de placa hexagonal es característica también de hidrato de aluminato de calcio, ¿ya? También aparecen ese tipo de cristales, los hidratos de aluminato de calcio, que se forman en las pastas hidratadas de Santo Podlat, ya sea de bajos sulfatos, ¿ya? O de alto contenido C3A, que sería 3, C3A serían 3 óxido calcio, entre paréntesis, un 3, y A, alumina, de 2 o 3. ¿Ya? O sea, un alto contenido de esta molécula
o bajo contenido de sulfato. ¿Ya? Entonces ahí se forman los hidratos de aluminato de calcio, HAC. Que es lo que se ve aquí también, porque lo que también es adelante, ese monosulfato hidrato. Entonces un modelo de las fases esenciales, que pueden estar en la pasta de cemento, lo que aparece ahí en el libro guía, de lo que, en la referencia, y aparece al final de cada día de clase. Esta imagen indica, vamos a correr esto, indica la presencia de el H, que sería los productos cristalinos hexagonales, tales como el CH, C4ASH18, bueno, cristales hexagonales. ¿Ya? También está la C, que serían las cavidades capilares o vacíos, debido a la formación de los cristales, y que no se llenan completamente. ¿Ya? Y la A es la agregación de partículas pobremente cristalinas de HSC, que les destaqué al principio un par de días para atrás. Las HSC, hidrato sulfoluminato de calcio, que tienen por lo menos una dimensión coloidal de 1 a 100 nanómetros. ¿Bien? Entonces están las HSC, las cristales con forma de hexágono, y la C, que serían las cavidades capilares o vacíos entre los cristales. ¿Bien? Entonces, la microestructura de la pasta cementicia, que el libro llaman la PSH, pasta cementicia de hormigón, es la figura 2.6, sí, acá. Esa sería la estructura base, la microestructura, cuando está bien hidratado. Ya esa proporción. Entonces, si se fijan, no están uniformemente distribuidas. Hay mayor presencia de A, menor presencia de H. Entonces no hay una distribución uniforme. ¿Ya? Y tampoco, si se fijan, no están esparcidas homogéneamente. Están como agrupadas. Entonces, por eso se indica que no están distribuidas uniformemente, tampoco ni en tamaño ni en morfología. Incluso de una misma especie son distintos tamaños. Las A, aquí una grande, aquí una pequeña. Mismo los cristales son hexágonos, pero quizás no con los lados perfectos, así, el ángulo perfecto. Entonces, tienden a la forma, pero no es algo uniforme ni homogéneo. Entonces, la falta de esa homogeneidad puede conducir a serios efectos de la resistencia, ¿ya? Porque tiene una microestructura muy desordenada. Porque como está muy desordenada, diferentes tamaños, eso va a implicar diferentes tensiones. Al final se traduce en fuerzas. Hay distintas fuerzas por no ser algo homogéneo. Entonces eso afecta a la futura resistencia, ¿ya? Entonces, aquí también se destaca aquí una importancia de esa microestructura. La importancia de que esa microestructura sea uniforme, homogénea, y qué se hace para lograr eso. Ahí influye mucho, bueno, aparte de la composición del cemento, la composición base, va a influir en cómo se hace la mezcla. Si se dan los tiempos adecuados para que ocurran las reacciones químicas, si hay una mezcla homogénea, lo más homogénea posible, o sea, una mezcla perfecta, no que se mezcle solo una parte, otra que esté quieta, y después se mezcla todo junto, no. O sea, es que todo esté mezclándose de forma homogénea, y eso se va a traducir a tener una microestructura ordenada. ¿Ya? Y evitar esa desuniformidad, que obviamente va a ocurrir, pero mientras más perfecta se haga la mezcla, menor va a ser esa distribución desordenada, ¿ya? Que es inevitable, o sea, nada es 100% eficiente, pero va a haber un porcentaje menor de desorden en la formación de microestructura. Entonces, la evolución de esta microestructura
por resultado de los cambios químicos que ocurren después de que el cemento se pone en contacto con agua, ya que una vez que se junta agua con cemento empieza a ocurrir todo esto, toda esta formación de cristales. Entonces aquí en ese caso las propiedades relógicas, que pueden ser, el concepto de relojía tiene relación con la viscosidad, o sea, la resistencia para que fluya o para que se mueva un fluido, propiedades relógicas. La principal propiedad relógica es la viscosidad. ¿Ya? Entonces las propiedades relógicas, o sea, la viscosidad, se ve afectada por estos cambios químicos, porque inicialmente era sólido con agua y de a poco va cambiando la viscosidad. ¿Ya? Y esa viscosidad, como propiedad relógica, va a estar influenciada por esa microestructura, ¿ya? Que en el tiempo, desde el minuto 1 hasta el día 28, va a ir aumentando su resistencia. Bueno, y ahí el día 28 empieza ya cerca de un plató. Va aumentando la resistencia, pero poquito. ¿Ya? Pero por eso se dice en los 28 días, que es donde alcanza ahí la resistencia deseada, resistencia mecánica deseada. Entonces en ese periodo va ocurriendo un cambio de viscosidad. Y recuerden que no porque sea un sólido no tiene viscosidad. La viscosidad va más allá de que es solo para fluidos. Entonces va aumentando la viscosidad. Primero inicialmente una pasta, esa muy húmeda, muy cercana a lo líquido, y de a poco va aumentando esa viscosidad hasta que se endurece. Y ese cambio de viscosidad también se ve influenciada por la microestructura. Entonces, las partículas anhidras del cemento, que se refiere a partículas que no están hidratadas, o sea, no están conectadas con agua, van a tender a atraerse unas con otras y formar grupo aparte. Imagínense una fiesta que están los hidratados y en otro rincón están los no hidratados. Los no hidratados se juntan y forman grupo aparte. ¿Ya? Y estos grupos aparte atrapan grandes cantidades de agua a la mezcla. O sea, estos grupos, que son los anhidros, van a estar necesitados de agua. Entonces, ¿qué hacen? Se juntan para poder atrapar más agua. Y atrapan gran cantidad de agua a la mezcla. ¿Ya? Lo que también es perjudicial, porque si se forman esos conglomerados o grupos de partículas anhidras, van a atraer mucha agua y van a haber comportamientos puntuales de formación de cristales. ¿Ya? O sea, no va a quedar uniforme nuevamente. ¿Cómo se evita eso? Nuevamente, la mezcla lo más perfecta posible. Un agitado perfecto, nunca dejar de revolver hasta que todo se mezcle. ¿Ya? Todo, el agua, el árido y el cemento. Una mezcla perfecta. Y todos mezclándose al mismo tiempo, no por sectores, ni que mezcla una parte y después le agrego otra parte y lo mezclo, no. Lo ideal es que todo de una vez sea a mezclarse. Ya no ir echando poquito agua, echar otro poquito de cemento, no, ahí les queda lejos. Las variaciones locales, la relación agua-cemento, será la primera fuente de evolución de la estructura porosa heterogénea. ¿Ya? Que es, estas variaciones locales es producto de lo anterior, de que partículas anhidras atrapan mucha agua. Entonces se forman eh, en locales, o sea, zonas dentro de esa mezcla donde van a tener propiedades diferentes. ¿Ya? Y ahí después esta, esta unión de moléculas con agua van a empezar a evolucionar y a formar una estructura porosa heterogénea. ¿Ya? Que es como ustedes ven el pasta de cemento, la evolución que va teniendo, y hay un minuto después que se ve algo más poroso. ¿Ya? Ya cuando está endurecida incluso, ya se ven los poros del hormigón. Entonces fue una estructura porosa homogénea, perdón, heterogénea. Eh, lo ideal es que sea homogénea, ¿ya? Que toda la mezcla tenga una porosidad similar. Y eso nuevamente, ¿qué sería el factor más importante? La, la mezcla, la mezcla perfecta. ¿Ya? Que esté todo bien mezclado.
Entonces, el sistema de pasta de cemento altamente viscoso, no solamente la forma y el tamaño de los poros, sino también los productos cristalinos de hidratación, son conocidos por su diferencia al comparar los conjuntos bien dispersados. ¿Ya? Cemento altamente viscoso, como pasta, es que imagínense, no los que mostraron el profesor Juan Bicho y Juan Fiera en el primer día de clase, ya sea algo mucho más viscoso que eso, que se mueve de forma, ¿cuál es la palabra? Reptante, ya los fluidos reptantes, muy viscoso, que quizá un concepto que vieron en mecánica de fluido o hidráulica, el fluido reptante, que tiene una viscosidad muy alta, que repta, no fluye, sino que repta el fluido. Entonces eso, que una viscosidad muy alta, también va a tener una forma y tamaño de poro diferente al resto. Esos sectores que puede ser muy viscoso. Entonces eso uno puede compararlo con otros tipos de pasta que no son muy viscosos y van a haber diferencias de porosidad, de dispersión de poro. ¿Ya? ¿Qué más con respecto a la pasta del cemento? Los tipos, cantidades, características de las 4 fases sólidas principales en la pasta de cemento, que son HCC, que es el hidrato sulfoluminato de calcio, ¿ya? Está también el hidróxido de calcio, el sulfoluminato de calcio y los granos de clínker. Ya esos son los que ahí nos vamos a enfocar en estos 4. Hay consulta, que escucho algo como que me activa el micrófono. El hidrato de silicato de calcio sería la fase de hidrato de silicato de calcio abreviada como HCC, es el 50 al 60% de volumen de sólidos, ya el HCC. Y ese, si fijan aquí en la imagen, está el HCC, la imagen estaría en la figura 1, el hidróxido de calcio, bueno, el que viene después ese, y silicato de calcio hidratado acá. Esa fibrita como malla estaría en esta parte. Eso. Y estaría el hidrato silicato calcio, esa zona que está entre medio. El hexágono sería hidróxido de calcio, ¿ya? Con esa forma de hexágono, pero más chiquitito, sería monocarboaluminato de calcio. Esto que está de color negro sería la tingita, que están lo más cercano al material calcáreo. Esto es más cercano al cemento y acá al material calcáreo. La tingita va a estar rodeando material calcáreo y los hidróxido de calcio van a tender a rodear el material calcáreo. Y acá el cemento Portland, la tingita. ¿Ya? Y agua sería esos círculos blancos que están ahí alrededor. ¿Ya? Entonces el 50-60% están los HCC, que es el principal cristal o fase sólida que se genera en el cemento Portland al ser hidratado. ¿Ya? Entonces, como es el que está en mayor proporción, las propiedades van a depender bastante de la presencia del HCC. ¿Ya? Y entonces, eso. Bueno, y la relación CS, o sea, la de óxido de calcio con sulfato, varía entre 1,5 a 2. Y el contenido de agua estructural varía aún más. Perdón, la hidrato silicato calcio. ¿Ya? Que compuestos individuos, o sea, que no son enlaces covalentes, sino que son enlaces de interacción. ¿Ya? Son moléculas complejas. Que son macromoléculas complejas, que es por interacción entre las distintas moléculas que son más pequeñas, entre óxido de calcio y sulfato. Entonces es una red reticular, como vimos acá, son como fibras, red reticular, esto que está aquí entre medio, como que ocupa todo el espacio de la mezcla, todo lo que está entre medio. Ese espacio queda ocupado por el HCC. Entonces tiene dimensiones coloidales,
sea, de tamaño bien a nivel de nanómetros, los coloides, que son a tamaño de nanómetros. Y un par de nanómetros, no, hasta un par de nanómetros, o unidades de micrómetros. Entonces, debido a esas dimensiones y tendencia a asignarse, o sea, a agruparse, esto solo se puede detectar con imagen SEM, o sea, con microscopio SEM. ¿Ya? Y lo que uno visualiza es el GEL, o sea, eso que está aquí entre medio, se conoce como el GEL HSC, que es lo que se visualiza en una imagen SEM. Pero al interior de esto es una estructura que no se conoce, o sea, está sin resolver esa estructura interna, lo que ocurre dentro de ese cristal. Ya son muy pequeñas. Si la tecnología no llega a visualizar lo que hay dentro de ese cristal. ¿Y qué más destacar del HCC? Bueno, de que su estructura no está bien definida, existe un modelo para predecir un poco las propiedades de este material, del HCC, y se crean estos modelos ya que como son el 60% de la estructura del hormigón, entonces es importante saber esas propiedades, porque al final esas propiedades van a ser las que van a repercutir en la pasta final, ¿ya? Y de ahí es que se ha investigado más profundamente el HCC que los otros cristales, debido a su mayor cantidad, mayor proporción dentro de la pasta de cemento. Entonces, ¿qué hay un autor, por ejemplo, Brunauer, donde dice que este material tiene una estructura de capas con un área superficial alta? Y dependiendo de la técnica de medición, puede tener un área de alrededor de 100 a 700 metros cuadrados por gramo. ¿Ya? Uno de los estudios sobre este material. Otros estudios dicen que la resistencia del material es atribuida principalmente a la fuerza de Van der Waals. Recuerden un poco lo de química. Las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas intermoleculares. Entonces, esas fuerzas están aquí entre medio de las cadenas, entre medio de los distintos cristales. Entonces, siendo el tamaño de los poros del gel de HCC, de aproximadamente 18 Armstrong. O sea, algo muy pequeño. Recuerden que el agua era cerca de un Armstrong, un par de Armstrong, ¿ya? 5 Armstrong, es muy pequeño, en el caso del agua, 1 o 2 Armstrong. Y esto es alrededor de 18 Armstrong. Entonces, existe otro modelo, el de Feldman-Sereda, que dice que el HCC tiene una distribución irregular y enredada de capas, que sería lo que está aquí en la imagen. Se distribuiría de esta forma, el HCC. Y totalmente al azar, pues ordenado. Y se van a formar espacios entre las distintas capas. ¿Bien? Entonces eso es bien importante, que haya espacio entre las capas del HCC. Entonces, ese es correcto al HCC, que o sea, tiene una estructura estudiada que le da las principales propiedades al hormigón, debido a que hasta el 60% de la pasta de cemento es HSC. Entonces, las propiedades que pueda tener HCC repercuten en gran medida las propiedades de la pasta de cemento. Otro que está en gran cantidad, pero mucho menos, la mitad, un tercio del HCC, serían los cristales de hidróxido de calcio, ¿ya? El CaOH2, hidróxido de calcio, dihidróxido de calcio. Lo que a diferencia del HCC es que este tiene una estequiometría definida, una molécula clásica, conocida, o sea, no es compleja ni producto de una interacción como el HCC. ¿Ya? Eh, Se conoce más información del hidróxido de calcio, pues como una molécula archiconocida. Entonces, esta tiende a formar grandes cristales con una morfología clara de prismas hexagonales, ¿ya? Que es lo que aparecía acá en la imagen, aquí al principio. Hidróxido de calcio, esos prismas hexagonales, que serían eso, esos blanquitos, hexágonos blanquitos, sería hidróxido de calcio. Estoy viendo por
¿Dónde está? Ahí está. Entonces, esta la morfología generalmente varía de no descriptible a haces de grandes placas, o sea, muy pequeñas a placas visibles. Visible obviamente con microscopio electrónico, ¿ya? Y la temperatura de hidratación y las impurezas presentes en el sistema. Es afectada por eso la morfología que pueda tener estas placas, ¿ya? O sea, le afecta el espacio que puede haber y la temperatura de hidratación. Recuerden, cuando se mezclan estos óxidos y sales con agua, esa reacción de hidratación son exotérmicas. Entonces la temperatura de la mezcla va a aumentar, que es lo que se conoce aquí como la temperatura de hidratación, ¿ya? Eh, ya. Eso, bueno, el espacio está limitado por la presencia de las fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas de Van der Waals generan interacciones entre las distintas estructuras. Entonces, se reduce el espacio que queda entre medio, disponible para que se distribuyan las placas. Por otro lado, también la presencia de una cantidad considerable de hidróxido de calcio en el cemento Portland hidratado tiene un efecto adverso. O sea, mucha cantidad del hidróxido de calcio te afecta la durabilidad química frente a soluciones ácidas. ¿Por qué? Porque como el hidróxido de calcio tiene un carácter eh, básico, ya de pH básico, o sea, cercano al 10, 9, 10, entonces obviamente va a estar ávido a la presencia de ácido. Como están totalmente opuestos, si está expuesta a soluciones ácidas, esta va a tender a reaccionar con el hidróxido de calcio. Entonces eso va a afectar la durabilidad química de la pasta, ¿ya? Otro importante es el sulfoaluminato de calcio, que está entre un 15 y un 20%. Y como es una menor proporción, obviamente sus propiedades influyen menos en las propiedades de la pasta. Pero sí es uno de los 4 fases importantes, ¿ya? Entonces, por eso se plantea que juega un rol menor en la relación estructura-propiedades, ¿ya? Porque como está en menos proporción, pero obviamente está entre los 4 importantes. ¿Por qué? Porque se ha establecido que durante la edad de temprana hidratación, estas relaciones de iones sulfato-alúmina favorece la formación de hidrato trisulfato, o sea, la formación de otra molécula, también llamado etringita. Entonces, eh, aquí está la razón de lo que se forma inicialmente la etringita. Es gracias a la presencia de sulfoaluminato de calcio, ¿ya? Que está en menor proporción dentro del cemento Portland, pero sin él no se formaría la etringita, que es lo primero que se forma, los primeros cristales con forma de aguja, ¿ya? Y que tienen un rol importante para el inicio de la hidratación, la formación de tringita, ¿ya? Entonces, la tringita sería C6AS3H32. Esa sería la nomenclatura de la tringita, la nomenclatura en la industria del hormigón. H32, o sea, que quiere decir que hay 32 moléculas de agua rodeando esto, ¿ya? Entonces, dado eso, quiere decir que inicialmente la gran captura de agua es por esto, es por la presencia de sulfoaluminato de calcio. Esa gran absorción inicial, que son 32 moléculas de agua para cada etringita, es producto de la presencia de sulfoaluminato de calcio. Esa gran absorción inicial que uno observa a simple vista, ¿bien? Es por la presencia de sulfoaluminato de calcio. Pero esta etringita, después de un par de minutos, de horas, se convierte en hidrato de monosulfato, ¿ya? Que tienen forma de cristales planos hexagonales. Lo que sí, la presencia de este hidrato de monosulfato en el hormigón hace al hormigón vulnerable al ataque de sulfatos, ¿ya? Entonces es algo
no recomendable, ya que esta tringita se transforma el hidrato monosulfato en gran cantidad, ¿ya? Porque lo va a hacer vulnerable a ataque sulfato. ¿Eso qué implica? Que si el árido tiene un gran contenido de sulfato, va a dañar esta pasta de cemento, ¿ya? Entonces, aquí ya empiezan a verse los por qué, la importancia de analizar la composición química del árido. ¿Por qué no es recomendable una cierta cantidad de sulfato? ¿Por qué hay que trabajar bajo ese nivel de sulfato? Bueno, aquí hay una razón. Porque si se forma esta tingita, va a estar expuesta al ataque de sulfato. Y si el árido tiene una gran cantidad de sulfatos, o sea que esté sobre la normativa, lo va a dañar. Va a generar un cemento que no cumple con el diseño planteado por el ingeniero civil, el diseño de la pasta, ¿ya? Entonces, por eso es que existe ese límite de sulfato. Porque, o sea, pese a la presencia de esta tingita de monosulfato, con ese nivel de sulfato se puede, se puede seguir trabajando o mantener la resistencia de eso mismo. La durabilidad no se va a ver afectada, ¿ya? No, esos sulfatos no van a atacar a la pasta de cemento bajo ese nivel. Entonces debe notarse que tanto la tingita como el monosulfato contienen pequeñas cantidades de óxido de hierro que se puede sustituir por óxido de aluminio, estructura cristalina. Aquí voy a mostrar esto. Aquí está de nuevo una imagen de los cristales de tingita, ¿ya? Otra fase importante son los granos de clínker no hidratados, ¿ya? Si es una mezcla bien mala, o sea, que no es una mezcla perfecta, que la máquina esté fallando, no logre que el cemento mezcle perfectamente con el árido y con el agua, ya pueden quedar zonas de clínker no hidratado. O sea, que hayan granos de este polvito de cemento que no se hidrata. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que estos granos de clínker no hidratados pueden encontrarse en la microestructura de las pastas de cemento hidratado. O sea, quedan dentro de esta microestructura. Y eso también es perjudicial porque son estructuras un poco más grandes de los otros microcristales, ya son de mayor tamaño. Entonces pueden ser de tamaño de unos 50 micrómetros, mientras que las otras estábamos hablando a nivel de nanómetros. Entonces, eh, ¿qué va a ocurrir? Lo que aparece acá en la imagen, de acá, esto. Acá aparece, aquí. Pueden quedar estas partículas grandes, cemento Portland, ya, esas grandes, rodeadas de los otros cristales, ¿ya? Entonces, no es recomendable porque genera islas, y empiezan a rodearlas de los cristales. Y nuevamente, lo que he dicho ya varias veces en la diapo, para evitar todo esto hay que tener un buen mezclado, una mezcla perfecta, ¿ya? Para evitar que algunos grupos de la mezcla queden sin hidratar, o no se mezclen bien con el agua, o no queden bien adheridos al árido. Entonces es clave la mezcla homogénea, ¿ya? Y la proporción inicial que sea la correcta, para que no después de un par de minutos se den cuenta, oh, esto está muy seco, hay que echarle agua. No, pues ahí ya de partida ya les queda mal la mezcla. O sea, ya no es una mezcla perfecta porque tienen que estar echando más materia prima para... Entonces ahí es clave el diseño, las proporciones, ¿ya? Para que no después estén echando cemento, árido, agua, ya para tratar de que empiece a juntar eso, ¿no? Y si hacen eso, ya pierden la hidratación ideal que debería ocurrir, ¿ya? Entonces pueden ocurrir generación de cristales no deseados, reacciones no deseadas, y a la larga afectan a la resistencia del hombre, ¿ya? Y después nadie se explica, pero ¿por qué si yo hice bien el diseño?
las proporciones, esta era la adecuada, pero quizá el que hizo la mezcla no lo hizo bien. O quizá el que hizo la mezcla la hizo bien, pero las proporciones que le dieron no eran las correctas. Y ahí ya lo tomó. Mientras avanza el proceso de hidratación, primeras partículas pequeñas se disuelven, o sea, entre comillas desaparecen. Y luego las más grandes se van achicando, bueno, se van hidratando. Entonces los productos de hidratación tienden a cristalizar en proximidad de las partículas hidratantes clinker. Se empiezan a agrupar ahí cerca de eso, de estas partículas más grandes de clinker, y se forma una especie de recubrimiento. Después, un par de horas, días, como no hay espacio disponible para que empiece a haber más hidratación, resulta un producto de hidratación muy denso, que a veces se asemeja a la partícula original de clinker, que es ya producto de la cementación. Algo muy denso ya empieza a tomar la resistencia, esa mezcla, que sería esa imagen de partícula. Se refiere a esa morfología después de un par de días. Y a la próxima seguimos con los huecos en la pasta. ¿Ya? Pero eso lo que quería destacar hoy día de las fases. ¿Ya? No, a ver, escape. Mantener las fases. Retomando y resumiendo las fases, que son 4. Estas 4. Y eso es lo que nos enfocamos hoy día. El HCC, hidróxido de calcio, sulfato de calcio, grado de clinker. ¿Ya? Esas 4 son las principales fases del cemento. Y repito, no quita que no hayan otros elementos, sino que estos son los principales. HCC en un 60%, acá era un 15 a un 30, 20-30, de 15 a 20, y acá cerca del 10% de grado de clinker. ¿Ya? Eso es lo que quería tocar hoy día con ustedes. Consultas. Consultas. No, profe. ¿No? No, profe. Y acuérdense que las clases están quedando grabadas o sea, quedan grabadas aquí en Teams y yo las subo al LMS, que hay una carpeta de Drive y ahí dejo los videos. Y el PDF también es el LMS, el PDF de la diapositiva. ¿Ninguna duda, nada? No, estamos súper bien, no hay duda. Ya, pues entonces nos vemos mañana y seguimos con los huecos en la pasta, o sea, la importancia de los espacios que se generan durante la cementación. Esos huecos que pueden ser producto de burbujas que se generan por el calentamiento del agua dentro de la pasta, o también que queda aire atrapado dentro de esta mezcla perfecta. Ya va quedando aire atrapado, o sea que eso quiere decir que queda atrapado oxígeno, y ese oxígeno en algunos casos es favorable, en otros casos es perjudicial. Por eso también es importante tocar el tema de los huecos en la pasta o los poros en la pasta, ¿ya? Que también afecta las propiedades de la pasta de cemento. Bueno, eso, si no hay consultas, estamos viendo mañana a las 2:30. Cuídense, que estén bien. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.